En el vídeo de hoy vamos a seguir un poquito la línea del anterior vídeo, que era sobre mi trabajo de fin de grado, pero esta vez sobre mi trabajo de fin de máster. Entonces esto le puede servir de ayuda a gente que esté ahora mismo pues trabajando en su trabajo de fin de máster, esté pensando en qué tema escoger para el año que viene o simplemente quiere ver cómo se enfoca o cómo es un trabajo de fin de máster en un máster de física, concretamente en este caso en física nuclear y de partículas, en la Universidad de Santiago de Compostela o en cualquier otra universidad, porque tampoco varían demasiado los temas. En este caso, es importante destacar que, evidentemente, el nivel técnico aquí va a ser un poquito superior a lo normal, pero voy a intentar simplificar bastante los conceptos para que se vayan entendiendo y demás. Si os interesa, también en el canal hay dos vídeos referentes a pues, las cosas que estuve haciendo aquí. Uno sobre la forma que tienen los núcleos según el modelo de Skirme y todo eso, y otro en el cual ya meto el tema de la aproximación instantánea. No hay más porque me dio bastante pereza hacer más, porque me costaba un montón hacerlo, y es complicado. Entonces, aquí os voy a ir dando también unos cuantos tips sobre cómo iba a ir abordando un trabajo de fin de máster y demás. Ya di bastantes recomendaciones en el vídeo anterior sobre el trabajo de fin de grado, pero evidentemente hay algunas cosas que pues no mencioné o se me olvidaron y demás, entonces aquí vamos a irlo viendo también un poco, mientras aprendemos sobre este tema. Que este tema es relevante sobre todo bueno, entre comillas, en física nuclear, que es el punto, y también un poco últimamente en computación cuántica, porque los esquirmiones se está viendo que pues, tendrían una utilidad para desarrollar dispositivos cuánticos de computación cuántica. Entonces, ¿qué es esto? Esto es básicamente un modelo de física de partículas utilizado para explicar cosas de física nuclear. Vamos, como por ejemplo la teoría cinética que se utiliza para explicar ciertas cosas de gases o de materiales. Entonces vamos a intentar ir poco a poco a entender las cosas. Obviamente vamos a partir de cosas que vimos en el vídeo anterior para que no las tenga que explicar. Entonces, tenemos aquí la portada, lo de siempre, la declaración firmada de no sé qué, esto es tontada, y después tenemos el abstract, que lo tenemos en 3 idiomas porque nos hacían ponerlo en 3 idiomas a pesar de que todo el mundo que sabe gallego sabe castellano, como siempre. Entonces, aquí tenemos que tener contexto, motivación del por qué hacemos esto y qué vamos a hacer. El contexto. El modelo Skirme es una teoría de campo no lineal del campo pion que admite solitones topológicos, esquirmiones, identificados como bariones. Este es el contexto. Tenemos una teoría de campo que es no lineal y que tiene y es referente a pues este tipo de partícula y que admite un tipo de soluciones concretas. Entonces, se sabe que la holonomía de los campos instantáneos proporciona una aproximación bastante buena de los verdaderos esquirmiones. Esto es una primera motivación de por qué investigar esto, que es básicamente que ciertas propiedades de este modelo, ciertas propiedades de otro modelo, que es el modelo de instantones, hace que nos podamos aproximar bastante bien a los esquirmiones, a esos solitones topológicos. Entonces hay como una especie de conexión entre los dos modelos. Uno te permite acercarte al otro. Y en el modelo más simple de Skirme, basado solo en piones, o sea, solo en el campo básico, sin tener otras partículas alrededor, no aparecen todos los parámetros de los instantones, porque algunas transformaciones generan el módulo space de los instantones que generan el módulo space de los instantones actúan trivialmente sobre la holonomía. Esto es básicamente que el modelo a primer orden no es perfecto. No podemos considerar solamente piones, no podemos considerar solo un tipo de partículas. Tenemos que añadir más partículas al modelo para que el modelo se aproxime un poquito más a la realidad. Y esta degeneración puede eliminarse mediante la inclusión de otros mesones, además de los piones. Esto es, voy a meter más partículas en mi modelo para que este modelo se asemeje más a la realidad. Entonces, en este TFM se estudiará un modelo de Skirme generalizado de piones mesones Rho en la aproximación de los instantones en la sección del número bariónico 1. Vamos, que solo vamos a considerar un núcleo de hidrógeno, básicamente. Vamos a considerar un protón.
Vamos a modelizar un protón como un modelo de esquirme con piones y mesones Rho. O sea, aparte del campo básico de esquirme, vamos a añadir una partícula. Podríamos añadir más, pero vamos a añadir una por ver cuál es el primer grado de aproximación. Y el objetivo principal es obtener una comprensión tanto cualitativa como cuantitativa de cómo el mesón Rho impacta en las propiedades resultantes del protón y el neutrón. Esto es, ver cómo, si añado esta partícula al modelo, ver si me aproximo más a la realidad del protón y el neutrón, que es la partícula que estamos modelizando. Entonces, dentro de la aproximación de los instantones, la mayoría de los cálculos necesarios se realizarán de forma analítica. Por eso nos quedamos en número bariónico 1. Por eso nos quedamos en un protón. Porque si nos pusiéramos con cosas un poquito más chungas, sería bastante más complicado de calcular a nivel analítico y eso sería una pesadilla. Entonces, índice. El índice, como siempre, es buena idea ponerlo porque a pesar de que esto son, entre comillas, solo 47 páginas, porque, como digo, nos ponían un límite, esto puede ser relevante para también otros trabajos más grandes. Si tenéis un TFM de 200 páginas, por Dios, ponedle un índice. Porque como yo tenga que recordar en qué página has hablado de la masa del solitón, pues me voy a volver un poco loco. Y recordad, la gente que está leyendo estos documentos tiene muchos que leer y queréis pillarlos con el mejor humor posible. Entonces tenemos una introducción para darnos contexto, un modelo de esquirme que nos va a hablar sobre el modelo básico en el cual vamos a empezar a trabajar. Esto es una introducción teórica básica, entre comillas. Después, instantones y aproximación instantón, que nos explica qué vamos a meter en ese modelo inicial, es como una segunda parte de la introducción teórica. Después vamos a tener modelo mesón Rho, que ya es pues, los cálculos que empezamos a hacer y demás. Esto sería el método y los resultados y el análisis de los mismos. Y modelo séptico con Rho y modelo sextico. Que esto sería pues una segunda parte de resultados y análisis de los mismos. Y finalmente, conclusiones, donde vamos a resumir todo lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido, las limitaciones y futuras líneas de investigación y bibliografía. Y por favor, no pongáis las referencias así en los títulos, porque queda horrible. Entonces, introducción. Aquí simplemente hacemos una introducción de qué vamos a hablar. Los solitones topológicos son un tipo de solución estudiada en diversos campos. Vale. Los solitones, en este caso, bueno, y en todos, los solitones son soluciones que son como partículas. Y esto es lo que nos interesa para modelizar partículas. Como son soluciones que tienen una energía finita y localizada, por ejemplo, vimos que la ola esta de KdV tenía una energía localizada en el espacio. Y las partículas precisamente están localizadas en el espacio, porque tú no te imaginas un electrón como algo difuso, te lo imaginas localizado en el espacio. Entonces, lo primero son soluciones tipo partícula con energía finita localizada en el espacio. Y además son estables y no pueden decaer en otras soluciones como el vacío. Esto es, no pueden, por ejemplo, desaparecer. En el caso de lo que vimos en el TFG, era que los solitones numéricos eran estables por el hecho de que una difusión se estaba compensando con una dispersión y por tanto no podía transformarse, era estable. Pero en el caso de los solitones topológicos tenemos que esto es debido a propiedades topológicas. Esto es, si tú por ejemplo tienes un donut que tiene un agujero, no puedes transformarlo en una esfera que tiene 0 agujeros ni en unos pantalones que tienen 2 agujeros. Pues esto es lo mismo. Por propiedades topológicas no vas a poder transformar unas soluciones en otras, porque estarías cambiando la topología y eso no se puede hacer. Y bueno, no es que no se pueda hacer, es que requeriría energía infinita. Y de hecho, esto es uno de los motivos por los cuales se está estudiando tanto para el tema de hardware en ordenadores cuánticos, porque si es estable, puedes lidiar mejor con temas de ruido cuántico, las operaciones y todo eso. Entonces, esto se puede encontrar en diversas teorías, tal. Aquí hablo un poco de lo que hablé ya en el vídeo del TFG, entonces no me voy a repetir. Y bueno, esto abrió un campo de estudio sobre soluciones localizadas que llevó a los solitones topológicos. Y algunas de las teorías son el modelo de vórtices de Kelvin para los átomos, el modelo de Abraham-Lorentz, el modelo de Born-Infield,
que es una versión alternativa no lineal de la electrodinámica, y el monopolo magnético de Dirac, que al igual algún día incluso hablamos un poquito de esto. Y bueno, algunos modelos conocidos son el modelo de Skirme, voy a poner un poco de zoom aquí para que esto no se corte, el modelo de Skirme, que es lo que vamos a tratar, la teoría de Saint-Gordon, que es súper interesante, la teoría BCS para superconductores, el modelo de Georgi-Glashow, que tiene unos solitones descubiertos por una persona cuyo nombre no voy a decir porque si no me va a fonar, y pues los instantones, que también los vamos a ver aquí. Entonces, a nivel matemático, un solitón, lo primero, va a tener condiciones de frontera. Cuando el solitón esté lejos de las fronteras se van a mantener sin perturbar. Entonces, el solitón está localizado en el espacio. Por tanto, las fronteras van a estar, digamos, en un valor constante, en un valor de una condición de frontera. Y la solución va a ser una función continua. Esta función que va a ser este campo. Entonces, por tanto, si hacemos que por ejemplo, las condiciones de frontera no sean la misma, imaginemos que tenemos la frontera izquierda con este valor y la frontera derecha con este valor. Entonces, en principio, aquí sí que tenemos la posibilidad de tener un vacío, de tener todo el campo constante, que es lo mismo que tenerlo en cero. Pero, si hacemos esto y hacemos que por la derecha tenga que tener un valor de 3 y por la izquierda tenga que tener un valor de 1, no podemos tener constante en todo el sitio. ¿Por qué? Porque es una función continua. Entonces en algún momento va a tener que bajar el valor. Va a tener que pasar algo ahí. Entonces esto sería ya una condición pues topológica. Porque no puedes deformar la solución de manera que obtengas el vacío. No puedes tener todo cero. No puedes simplemente restar un número y obtener el cero porque es constante. No. Entonces, esta es la motivación a nivel cabeza de un solitón topológico. Esto se puede generalizar a más dimensiones y a diferentes tipos de condiciones de contorno. Y obviamente, debido a esto, estos son soluciones no perturbativas. Muchas veces en física existe una cosa que es la teoría de perturbaciones. Que tú lo que puedes hacer es, como no quieres resolver todo el sistema de manera exacta, lo vas resolviendo, entre comillas, a polinomios de Taylor, en diferentes órdenes. Entonces, cada orden lo puedes identificar, por ejemplo, con un tipo de partícula. Y vas añadiendo cositas, poco a poco. Pero en este caso no puedes hacer eso, porque por este tipo de características no puedes simplemente saltar del cero. O sea, no puedes decir, vale, pues voy a considerar primero el vacío, luego le sumo una cosa, luego le sumo otra cosa. No, no puedes hacerlo, porque directamente solo hay un término en toda la serie de Taylor que es diferente de cero. Podríamos verlo así. Y bueno, combinando esto con que esto aparece en teorías no lineales, pues claro, calcular aquí es una movida. Y eso pues hace que se recurra o a aproximaciones o a métodos numéricos para obtener soluciones. Entonces, aparte, estas soluciones tienen un número topológico asociado, que es su carga topológica. Esto vendría a ser, pues digamos, un número especial que no puede ser alterado. Y pues que define también el tipo de solución que es dentro de la teoría. Un número, por ejemplo, podría ser el número bariónico. El número bariónico vamos a verlo a nivel conceptual como el número de protones y neutrones que hay en un núcleo atómico, para simplificar. Entonces, claro, en un núcleo atómico, a menos de que rompas por la mitad ese núcleo, el número bariónico no te va a cambiar. Porque no pueden simplemente desaparecer neutrones o desaparecer protones. Nos entendemos. Entonces, por eso mismo, un número topológico pues, podría ser el número bariónico. Y nosotros nos concentraremos en el número bariónico B igual a 1, que sería pues, un protón o un neutrón. Y claro, dentro del mundo de física de partículas,
tenemos este modelo de Skirmy, en el cual nosotros simplemente vamos a suponer que no existen los quarks, los despreciamos y solo estudiamos el campo de los piones, como una teoría efectiva de QCD, de cromodinámica cuántica. Y, claro, esto pues tiene éxitos, pero también tiene problemas. O sea, está muy bien el hecho de que te permita describir la teoría sin tener que empezar a creerte cosas y añadir términos porque sí, pero claro, tener un 23% de desviación no suele estar bien. Entonces, por eso mismo se estudian los modelos de Skirmy generalizados. Básicamente, le metes un poquito más de complejidad al modelo, una complejidad que puedes explicar de una manera lógica y ves cómo va mejorando. Y claro, uno dirá, ya, pero es un modelo que aún así no está siendo tan preciso. Mira tú cuántos parámetros libres, o sea, cuántas cosas tienes que ajustar tú. En física nuclear, la teoría normal de física nuclear actual, ¿cuántos parámetros tienes que ajustar en comparación a los 2 parámetros que hay que ajustar en Skirmy? Entonces, claro, esto ya nos dice, al igual, tener una teoría más simple que te describa lo mismo es buena idea. Mismamente, una cosa que nos gusta mucho a los físicos, sobre todo a los físicos teóricos, es lo de las teorías elegantes. Las teorías simples. Cuanto más simple, en principio, más factible es que sea correcta. Y bueno, pues vamos a... Y aquí simplemente hablo de las cosas que haremos y en este análisis trabajaremos con esta convención para las métricas. Esto es una movida técnica. Entonces, modelo de Skirmy. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, primero, como os dije ya en el vídeo anterior, yo aquí pondría un texto de aquí vamos a introducir el modelo Skirmy simple o lo que sea, para que no quede aquí simplemente un 2.1. Entonces, el modelo Skirmy, vamos primero a decir qué es concretamente. ¿Qué es concretamente a nivel matemático? El modelo Skirmy es una teoría no lineal de piones en 3 dimensiones que involucra al campo de Skirmy U, un escalar de SU2. No os rayéis con qué significa esto. Y puse footnotes. Increíble, ¿eh? Y bueno, aquí os doy la forma que tendría este campo, porque si es de SU2, en principio se tiene que poder expresar como una combinación lineal de matrices de Pauli y la identidad. Y bueno, aquí seguramente, claro, he puesto otra footnote que la he visto ahí debajo, pero bueno, vamos a seguir por aquí. Entonces, esto es una teoría efectiva de QCD para bajas energías. Esto es, si nosotros estamos mirando a baja energía, en principio, más o menos, vamos a ver esto. Y cuando el número de colores de quarks aumenta, en principio se vuelve una teoría exacta. Movidas de límites. Simplemente hay una región del espacio de QCD en el cual esta teoría es exacta. Entonces ya nos dice, vale, es una aproximación de QCD, entre comillas, para una cierta región. Vamos a ver hasta qué punto podemos extender esa región. Y la motivación de esta teoría es la existencia de solitones topológicos en ella, llamados esquirmiones, que vamos a identificar como bariones. Esto es, nuestros solitones, nuestros esquirmiones, van a ser los protones y neutrones. Entonces, el lagrangiano de esta teoría es esta cosa, donde estos son conmutadores. Esto lo podríais entender un poquito más mirando algunas cosillas que ya he subido en vídeos del canal, como cosas de cuántica y tal, pero no hace falta que os metáis muy en profundidad con estos cálculos, salvo que queráis hacer algo con esto. Pero en general no os compliquéis demasiado. Eso simplemente es una función que nos dice cuáles van a ser las ecuaciones que van a regir esta forma U, este campo U. Y que se pueden extraer de aquí pues con diversas técnicas. Y claro, aquí los únicos parámetros libres, las únicas constantes que vamos a tener que vamos a poder, más bien, ajustar para que la teoría se acerque a la realidad, van a ser esta de aquí y esta de aquí. Son las dos únicas cosas que podemos modificar para ajustarnos a la realidad, en comparación con
toda la movida que hay en física nuclear. Entonces eso es bueno, porque ya nos dice, no puedes simplemente ajustar n puntos a un polinomio de grado n. No. Tienes que pensar inteligentemente. ¿Qué pasa a hacer? Y podemos falsear esto. Que eso también es importante, porque llega a puntos en los que la física nuclear, bueno, recordemos que si algo no es falseable, no es ciencia. O sea, es pseudociencia. Obviando cosas de astrofísica y todo esto, pero bueno. Entonces, normalmente este lagrangiano se suele expresar en unidades de Esquirme, que es simplemente normalizar estos campos de manera que no tengamos que depender de qué valores vamos a poner aquí concretamente y simplemente luego tenemos que reescalar el número que obtengamos al final por las unidades correspondientes. Entonces la energía simplemente la tendremos que multiplicar por esto y la longitud la tendremos que multiplicar por esto. Y ya está. Es simplemente para trabajar con números en unidades por ahora. Entonces el lagrangiano va a tener la siguiente forma. En este caso, donde muchas veces veréis en la literatura que no hay este signo menos. Eso es por diversos motivos que creo que explico aquí en este... Claro, es debido a que en la literatura se usa una asignatura diferente. Lo que comenté aquí, de que usamos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Pero bueno, son detalles técnicos. Entonces, aquí, aparte digo, vale, esto de aquí, esta nueva cosa que ha aparecido, es esto. Y tengo que ponerlo en este momento porque si no, no se va a entender. Porque yo soy un lector y tengo que entender a qué te refieres en cada momento. No hace falta que ponga toda la deducción de cómo pasas de aquí a aquí, pero sí que tengo que facilitar un poco que la otra persona pueda hacerlo. Que también os digo, este cálculo no es complicado, pero tampoco es sencillo. Tampoco es extremadamente sencillo. Bueno, no, sí. Sí que es sencillo. Entonces, de este lagrangiano obtenemos esta ecuación del movimiento. Bueno, este conjunto de ecuaciones del movimiento. Y que tiene una corriente conservada asociada, que es esta de aquí. Eso se deduce de... simplemente de que podéis integrar aquí. O sea, integráis aquí como esto es igual a 0. Entonces, esto de aquí dentro es igual a constante. Por tanto, constante es igual a eso que hay ahí dentro. Básicamente, no os rayéis mucho más la cabeza. Entonces, esto de aquí es una ecuación de ondas no lineal para U. Esto se puede mostrar, pero aquí no es necesario. O sea, no nos podemos rayar con eso. Y, claro, ahora el tema es que a este lagrangiano podemos añadirle un término de masas. Ese término de masas de la masa del pión. Este término lo único que hace es hacer que el pión tenga masa, porque con este lagrangiano de aquí en principio no tiene masa. Pero si le añadimos esto, sí que va a tener masa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este término solo debe aparecer en el caso de campos cuya intensidad disminuye al menos exponencialmente. Por temas de que si no se reduce exponencialmente esto, la integral no va a estar acotada y te va a dar infinito. Porque estás integrando en todo el espacio. Y claro, ya está aquí, ya está este punto, estaréis pensando, vale, bien, estoy redactando esto y al igual acabo una parte, vuelvo a leer lo anterior. Acabo otra parte, vuelvo a leer todo lo anterior. Mi recomendación es, vosotros no leáis hasta acabar todo este capítulo. O sea, esta subsección. Hasta que no acabéis toda esta subsección, no os lo leáis, porque si no vais a estar dando vueltas y eso no es buena idea. No es buena idea. Entonces, seguid para adelante. Y luego, cuando acabéis, ya sí que lo volvéis a releer. Y tendréis además una mejor visión del contexto y todo. Y de qué cosas tenéis que arreglar. Entonces, vamos a imponer la condición de contorno de que el campo se va a volver la identidad en infinito. O sea que básicamente que el campo desaparece en infinito. Y porque la identidad es el vacío. Esto es importante. O sea, es una constante. Entonces, si continuamos, bueno, este lagrangiano tiene una simetría quiral SO4,
pero nuestra condición de contorno rompe espontáneamente la simetría quiral a una simetría de isospin SO3. Movidas, no os rayéis con esto. Esto yo lo ponía sobre todo porque sé que en mi facultad todo el mundo que fuera a estar en mi tribunal va a entender toda esta movida. Entonces, nuestro campo de esquirme tomará la siguiente forma. Esta forma matricial. O sea, con este tipo de expansión. En la cual, aquí lo que tenemos es... Que de hecho, aquí debería haber puesto identidad también para que fuese totalmente correcto. Porque ahora soy bastante más estricto conmigo mismo con el tema de los índices. Entonces aquí debería haber puesto identidad. Que básicamente, esto es un campo adicional que ponemos para cumplir una condición de normalización. Y esto de aquí son los 3 campos piónicos. Claro, porque hay 3 piones, entonces tenemos el triplete de campos piónicos. Y esto cumple la condición de SU2 de normalización, básicamente. Entonces, si miramos las condiciones de contorno que hemos dado anteriormente, tiene que cumplirse que los campos piónicos en infinito sean 0, esto es, que los piones estén localizados, pero totalmente, y que este campo auxiliar sea 1 en el infinito. Todas esas son unas condiciones de contorno pues un poquito razonables. Y si usamos campos de esquirme estáticos, que no se estén moviendo, y que no tengan dependencia con respecto al tiempo, entonces veremos que simplemente vamos a tener esta forma. Lo único que hemos hecho es cambiar los índices griegos por índices latinos, porque ya no estamos también considerando el tiempo. Entonces, por otro lado, el número bariónico viene dado por esta expresión. Introduzco esta expresión. No hace falta tampoco que la defina demasiado porque todo el mundo iba a entender de dónde sale esto. Eso es tema de lagrangianos y demás. Y esto es un número topológico. De hecho, no recuerdo si era el número de Chern, de segundo orden o algo así. Y por tanto, es invariante, bajo transformaciones continuas, que es lo que dijimos. Una solución de un solitón topológico no puede cambiar su número topológico. Entonces, esto es debido a que el cuadrivector de densidad de carga bariónica y corriente bariónica, que es esto es un cuadrivector. La componente 0 es la carga, o sea, la densidad de carga bariónica, y todo lo demás es la densidad de corriente bariónica. Y esto puede utilizarse para calcular diversas magnitudes que veremos después. Entonces, la solución de todo esto, solución en erizo. Si nos restringimos al caso que nos ocupa, que es B igual a 1, se puede demostrar que la solución que minimiza la energía, o sea, la de mínima energía, va a ser la simetría esférica. Y aún así, esto no implica que el campo dependa solo de la coordenada radial, ya que recordemos que es un campo en SU2. Simplemente podría ser que las componentes complejas, porque eso nos queda libre, simplemente se cancelasen de manera que mantuviese la simetría esférica. Entonces, esta simetría esférica se refiere a que al realizar una rotación espacial, esta se ve compensada por una transformación de isospin. Y por tanto, la densidad de energía como la densidad bariónica son invariantes. Lo que es invariante, lo que no cambia, no es la solución. Lo que no cambia es la densidad de energía y la densidad bariónica. Porque el campo, como tal, no es medible. Esto no es medible. No tiene, digamos, ninguna consecuencia como tal hacer ciertas transformaciones aquí. Por tanto, en su caso más general tenemos que suponer pues un ANSAD, hedgehog o erizo, que es de la siguiente forma. Y bueno, aquí también otra de las cosas que estaréis viendo es que aquí ya corregí a veces el tema de los 2 puntos. Aquí, por ejemplo, no lo he corregido. Eso está mal. Pero ya veis que en otros sitios sí que está bien. Y siempre recordando que después de las ecuaciones tiene que haber signos de puntuación. Entonces, podemos definir un ANSAD, que es este. Exponencial de una cierta solución en dirección radial. No, en la dirección del punto por la matriz de Pauli. Entonces, para obtener este resultado, pues necesitamos que los campos cumplan estas 2 condiciones. O sea, esto es lo que estamos imponiendo en esto de aquí.
Si sustituimos eso aquí, esas condiciones ahí, vamos a obtener esto de acá. Entonces, esto es simplemente un poco de cálculo complejo. O sea, te va a dar la fórmula exacta de que e elevado a i z es igual a coseno de z más i seno de z. O sea, no es tampoco nada del otro mundo. Entonces, esta solución hace que el campo piónico siempre apunte radialmente desde el origen hacia el exterior, como un erizo. Porque veis que aquí la dirección es radial, es hacia afuera. Y la solución, pues es una función real radial que cumple estas condiciones de contorno. Porque sabemos que el infinito tiene que ser 0 y pues ponemos que el 0 sea pi. Y la condición de infinito es para cumplir nuestra condición de contorno y la condición de origen es para que el número bariónico sea el correcto. O sea, porque tienes que rescalarlo. O sea, es porque si integras esa solución te tiene que dar 1 por la simetría esférica. Si no pusieras que es pi y pones que es 1, pues aquí te va a dar 1 partido de pi. Y eso no tiene sentido, porque es un número, o sea, tiene que ser un número entero. Entonces, al sustituir esta ecuación, este resultado del ANSAT, que estamos suponiendo, aquí lo que vamos a obtener es esta ecuación del movimiento. Esta ecuación diferencial de aquí, cuya solución solo se puede encontrar de forma numérica, pero también hay formas de aproximarla. Y bueno, la solución es esta. Ya vemos cómo va decayendo el esquirmión. Entonces, si linealizamos esta ecuación para FR, obtenemos que a distancias grandes, o sea, si hacemos un límite más bien, obtenemos que esto disminuye como 1 partido de r al cuadrado, por lo que el campo piónico, que va a ser proporcional a esto, también, lo cual pues está muy bien. Pero eso ya hace que meter el término de masas no sea posible, porque recordemos, habíamos dicho que el término de masas solo podía aparecer si disminuía al menos exponencialmente. Entonces, si sustituimos esa ecuación en la expresión de la energía, pues vamos a obtener esto. Y si hacemos la integral numérica, vamos a obtener que la energía va a ser 1,232 en unidades de esquirme. Entonces, ahora, aproximación del rational map. Esto es una movida muy rara, que básicamente nos dice que podemos usar mapas racionales teniendo dos polinomios de un número complejo que no tengan raíces comunes y que cada punto de la esfera de Riemann en la cual vamos a transportar nuestros puntos de esquirme vienen dados por esto. Vienen dados por este polinomio. O sea, por este cociente de polinomios. Y además, Q puede ser una constante no nula. O sea, esto puede ser simplemente un número. Puede ser un polinomio de grado 0. Además, el grado algebraico de R será el mayor entre los grados de estos dos polinomios. Y por otro lado, el grado topológico va a venir dado por esto. Estos son movidas muy raras que ahora mismo ni recuerdo. Pero básicamente esto te va justificando poco a poco el tema de los monopolos y demás. O sea, que con estos mapas racionales puedes construir monopolos. Y para un cierto mapa racional solo hay un único monopolo asociado y ciertas propiedades de los monopolos vienen dadas por estos mapas. Y pueden ser reconstruidos a partir del mapa en sí. Y bueno, que hay dos maneras de transformar un monopolo en un mapa racional. Y ambos pues tienen sus problemillas, sobre todo con las simetrías euclidias. En el caso de esquirme, si utilizamos el segundo de estos métodos, que es el método de Jarvis, el método de Jarvis, que mantiene la simetría de rotación,
Pues lo que hace es darnos esta ecuación de Einstein, no sé qué, unas movidas muy raras. Y te va mapeando los puntos de un espacio a los puntos de una esfera, en los cuales pues haces una proyección estereográfica y obtienes una solución. Entonces el ansatz del erizo se convierte en esto, que hace que el erizo exacto pues sea esto de aquí, que es lo que ya vimos antes. Simplemente estamos viendo que todo el tema de Skirme se puede deducir de un rational map. ¿Y por qué hablamos de rational maps? Porque están conectados con el tema de los instantones. Y esta es la siguiente sección: instantones y aproximación instantánea. Entonces, lo primero, los instantones de Young-Mills. Los instantones son un tipo de soluciones topológicos, en una teoría de Young-Mills pura en un espacio-tiempo de 4 dimensiones euclidio. Lo de siempre. Y tiene que ser euclidio porque la asignatura tiene que ser toda 1, 1, 1, 1, 1. Al igual me he pasado con algún 1. El tema. Si estamos en un espacio de Minkowski y hacemos una rotación de Wick, cosa que ya explicamos en un vídeo, creo que en un short de este canal, que es básicamente cambiar el tiempo por un tiempo imaginario. Entonces, al buscar soluciones clásicas en las integrales de camino, porque como sabréis, las integrales de camino básicamente consisten en sumar todas las posibles trayectorias de una partícula cuántica para pues obtener propiedades de las mismas, y cada una pues pesada por su probabilidad. Entonces, al buscar soluciones clásicas debido a que son las dominantes en la integral de caminos, porque, claro, esto es importante, tú si coges una pelota y la lanzas, a pesar de que cuánticamente va a seguir la línea recta, una línea algo más, digamos, movida, otra un poquito más, otra más, otra que va a dar toda la vuelta al planeta y va a ir por el otro lado. La que tiene una mayor probabilidad cuántica es la recta, que es la clásica. Entonces, claro, como los instantones generan efectos cuánticos no perturbativos y son dominantes, por tanto, en sus integrales de camino, pues entonces vamos a buscar las soluciones clásicas de esto de aquí. Entonces, vamos a empezar definiendo la acción de una teoría de Young-Mills de este tipo como esto, para un campo A, el cual tenemos esto de aquí. Esto es muy parecido al caso de una teoría de Young-Mills con el electromagnetismo, porque la fórmula es más o menos igual, con el campo vector. Y bueno, como es una dos forma definida en una variedad cuatrodimensional, su dual de Hodge, no sé qué es esto, cosas. Y por tanto, su acción, teniendo en cuenta esta propiedad, se escribe de esta manera: cosas, no os rayéis. Esto es una movida hipertécnica. Entonces, esto nos conduce a una condición de mínimo donde vamos a tener eso de aquí, que es el segundo número Chern de su campo gauge de SU2 en R4. Una movida. Una absoluta movida. ¿Y qué pasa con esto? Que claro, esto es un número y va a ser un número topológico. Entonces tenemos que guardárnoslo. Como deseamos campos de acción finita, necesitamos que la fuerza del campo tienda a 0 en el infinito. Porque si no tiene acción finita, estamos haciendo el tonto. Entonces, esto implica que asintóticamente el campo gauge tienda a un gauge puro de esta manera. Esto es que no podamos hacer ciertas cosillas malas que luego hagan que en algún gauge concreto podamos hacer que no se cumpla esa condición. Y para saturar la condición de la acción necesitaremos, o sea, para que esto en vez de ser mayor o igual sea igual, necesitaremos pues igualar esto de esta manera. Entonces, las soluciones de acción finita de la ecuación autodual de Young-Mills son los instantones. Y para la antidual son los antiinstantones. O sea, para la dual y para
Para la dual, cuando pones positivo. Para la antidual, con el negativo. Y son el mínimo global de la acción con campos de carga n. Esto es, si pones unos instantones en esta teoría de Yang-Mills con una carga n, te van a dar estas soluciones en su mínimo de energía. Ahora bien, para estudiar nuestro esquirmión de carga B1, queremos estudiar el instantón de carga n igual a 1. Y para ello usaremos este ANSAT. Este ANSAT que no es demasiado complicado. Y es antidual. Entonces, nuestro potencial gauge autodual va a ser este. Y bueno, sustituyendo en la ecuación 25, en esta de aquí, pues simplemente sustituimos esto aquí, que es un cálculo asqueroso, vamos a obtener la ecuación de Laplace para este ρ, cuya solución para el instantón es esto. Entonces digamos que esto sería la función que nos genera, entre comillas, el instantón. Y bueno, A es un cuadrivector que representa el punto máximo de densidad de acción para este instantón. O sea, para la solución. Y por tanto, vamos a obtener que la solución va a ser esta. Que este va a ser el campo. Entonces, teniendo todo eso, ahora vamos a deducir los esquirmiones a partir de los instantones. Ya tenemos que un instantón es esto. Entonces, ahora vamos a intentar deducir los esquirmiones a partir de estos instantones. Entonces, podemos construir unas soluciones aproximadas, ya que el modelo Skirm estándar, la energía de enlace obtenida es demasiado grande. Entonces lo que podemos hacer es ir metiendo otras partículas, otras holonomías, o sea, uniendo nuestra holonomía a una torre infinita de otras partículas vectoriales. ¿Por qué? Porque en una teoría BPS lo que pasa es que cada vez que metes estas partículas, estas perturbaciones, esta energía de enlace va disminuyendo. Entonces aquí vamos metiendo esas correcciones. Y bueno, esta torre de mesones es en realidad una expansión en modos de Kaluza-Klein en la dirección holográfica debido a la construcción de Sakai Sugimoto. Movidas. Entonces, simplemente vamos a tener un esquirmión en BP, o sea, un instantón en BPS, el cual es una partícula tal que si la integramos en la dirección holográfica, porque esto va a ser una partícula holográfica, si la integramos en esta dirección holográfica, vamos a obtener nuestro esquirmión. Y si lo acoplamos a un campo, o sea, si acoplamos el campo a una torre infinita de mesones vectoriales, que estos de aquí serían los mesones vectoriales, y estos serían los modos estos de Kaluza-Klein, entonces lo que vamos a obtener, vamos a entenderlo bien. Esto es nuestra solución. Esto es nuestro esquirmión. Esto es el instantón. Y estos son los mesones vectoriales. Esto de aquí son como unas proporciones. Es como que los estamos ponderando. Y esto también. En función del valor en ese sitio de la dimensión holográfica. De la dirección holográfica. Entonces, podemos escoger estas funciones y simplemente vamos a escoger estas funciones de Hermite con n no negativo. Entonces, si vamos sustituyendo cosas, invirtiendo relaciones, vamos haciendo esto de aquí, esto de acá y tal. Y finalmente obtenemos esta solución de aquí. Esta solución de aquí que si la integramos en h, no, perdón, si la evaluamos en h igual a infinito, o sea, en el límite de la dirección holográfica, nos va a dar esto. Y esto de aquí es la aproximación instantón. O sea, la solución exacta del instantón, o sea, del esquirmión de b igual a 1. Si lo hacéis analítico, o sea, si lo hacéis numérico, es esto de aquí, esta línea azul. Pero la solución exacta es la línea roja.
mi recomendación, si tuvierais que hacer esta gráfica ahora mismo, pues al igual meter pues, un eje semilogarítmico para que aparezcan más separaditas y se vean mejor, o utilizar algún tipo de símbolos para que se distingan mejor, porque claro, en esta región no se acaba de ver bien este azul sobre rojo. De hecho, puse la línea punteada no solo para la gente que fuese daltónica, sino que también por el hecho de que incluso una persona que puede distinguir los colores, si ve una línea sólida azul, no va a ver que hay una línea roja debajo. Puede intuirlo, pero al igual no se da cuenta. No todo el mundo está en espabilado. Y esto, bueno, sería la función radial. Entonces, aplicando una transformación gauge al BPS, pues lo que vamos a obtener es que A es esto, y si lo sustituimos para obtener los campos mesónicos, vamos a obtener esto de aquí, donde definimos estas funciones. Esto es una movida. Pero esto de aquí es lo que vamos a utilizar. Esto de aquí, bueno, junto con estas tres funciones. Entonces tendremos que calcular en cada momento estas tres funciones, sustituirlas aquí, y con esto vamos a calcular los esquirmiones y vamos a obtener, por tanto, las energías. Entonces, aquí es donde empieza el tema cálculo y el tema análisis. Entonces, primero vamos a añadir un único mesón, el primero, y un único término de interacción como venía descrito en un paper que viene aquí referenciado. Entonces, lo primero que debemos hacer es obtener los términos de Lagrangiano sustituyendo las expresiones obtenidas. Entonces, simplemente vamos a tener este pedazo de Lagrangiano donde tenemos el término normal de energía cinética, creo que era este, un término de energía potencial, que es este de aquí, un término de masa piónica, y bueno, importante, estos son referentes única y exclusivamente al campo U, o sea, al esquirmión. Entonces vamos a meter un campo que sería pues la energía cinética de los mesones ρ, porque esto de aquí significa las derivadas estas, un término de masa del ρ, y después tendríamos un término de interacción del mesón ρ con el esquirmión, que esto es sobre todo lo que más nos interesa. Entonces, esto va a hacer que llamemos a cada uno de los términos de una manera diferente, que es esta de aquí. Entonces, teniendo esto, vamos a considerar todos los índices, o sea, considerando todos los índices cartesianos, se reduce el VI, y lo vamos a derivar para obtener los VIJ, que necesitamos aquí. Entonces vamos a tener esta expresión. Estos cálculos los hice con matemática y fue horrible. Después tendremos que la derivada del campo de esquirme va a ser esta. Esta va a ser la derivada. Y sustituyendo esto y todo lo que hayamos visto antes en este lagrangiano, lo que obtenemos, tras además muchas horas de simplificación, es que todos los términos del lagrangiano son estos, concretamente. Entonces tenemos que calcular los K1, K2, K3, tenemos que calcular sus derivadas con respecto a la coordenada radial y también tendremos que ir pues variando el lambda, el R y demás, y después en algún momento integrar esto. Entonces, como tenemos que comparar nuestro modelo con otro modelo que va a ser el sextico, entonces lo que haremos será también definir el modelo sextico, que es este de aquí, en el cual lo único que estamos haciendo es añadir un término con los números bariónicos. Es como un nivel más de no linealidad. Y este término, si lo sustituimos y calculamos, pues sería esto de aquí.
Entonces, a continuación vamos a calcular la masa de nuestro solitón, que será la mínima posible para un cierto valor lambda, que es esto es una condición de estabilidad. Entonces, usaremos que la masa viene dada por esto. O sea, la masa es la integral en todo el espacio del lagrangiano, con un signo menos. Entonces, cada uno de los términos de masa los vamos a poner aquí. O sea, estos son integrales, algunas se hacen de manera exacta, otras se hacen de manera numérica. Y obtenemos estos resultados. Para las que se pueden hacer ya directamente son estos números de aquí, pero para las otras, como necesitamos tener los K1, K2, K3, pues entonces esas las vamos a dejar para después. Y evidentemente el M0 es demasiado grande para dar resultados físicamente razonables. ¿Por qué? Porque dijimos que el M0, que es este término de aquí, de la masa del pión, solo nos sirve si el campo decae al menos exponencialmente. Entonces, nos lo vamos a cargar. Y ya está. Entonces, la masa total del modelo ρ va a ser la suma de todos estos términos. Y el modelo sextico va a tener esto de aquí. Entonces, si utilizamos estos parámetros, que son los parámetros usuales, pues en las funciones K1, K2, K3, las podemos calcular aquí y podemos ver la evolución de estas Ks con R, luego derivarlas y luego integrarlas. Y por tanto, la densidad de masa de Skirme va a ser esta de aquí, con respecto a la coordenada radial. Por tanto, vemos que esto es más o menos como un donut. Bueno, y a medida que también vamos cambiando el valor de lambda. Entonces vemos que es como un donut, lo cual es razonable por el hecho de que en principio deberíamos tener un agujero, porque estamos en b igual a 1. Bueno, más o menos, entre comillas. Y bueno, evidentemente todo esto está rescalado con r al cuadrado, porque si no esto da cosas raras. Y aquí pues tenemos esto. Es la masa del esquirmión. Esto es cómo varía la masa del esquirmión en la distancia. Cómo varía la masa del mesón ρ con la distancia. Los diferentes términos. Y cómo varía y también el término sextico, que vemos que es más pequeñito. Y también cómo varía la interacción con la distancia, que vemos que hace como esta especie de onda. Entonces, con ello vamos a obtener los distintos valores de lambda y pues ver en qué punto vamos a tener el mínimo de masa. El mínimo de masa vemos que está aquí rondando el 1,40 y algo. Para el modelo, o sea, para la masa de Skirme, y el resto de términos son monótonos crecientes, salvo el de interacción, que es un monótono descendente en M2 y M4, y el M6 ya va aumentando. Bueno, no, pero. Aquí vemos la tendencia de los diferentes términos, más bien. Entonces, si sumamos todo, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la masa total tiene el mínimo por aquí. Porque tenemos esta corrección de masa, dada por las contribuciones. O sea, la corrección de masa es esta, es una corrección que tenemos que poner en la masa total, y además tenemos estos términos que van proporcionando. Entonces aquí realmente lo más importante es sobre todo cómo asciende esto. Y con esto podemos situar el mínimo de energía ahora en 1,44 frente al mínimo que tiene el modelo de Skirme solo de 1,45 y en el caso sextico que es 1,72. Entonces, ahora, si obtenemos el radio bariónico del instantón mediante esta fórmula, que es una fórmula básica en física, que es simplemente la media del radio al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta el radio bariónico, que me da por esta densidad bariónica, que si sustituimos todo lo de antes va a ser este número de aquí, o sea, va a ser esta fórmula, lo sustituimos en todo lo demás, aplicando esto y la normalización, pues lo que vamos a obtener es que es esto de aquí.
Y evaluado en nuestro mínimo, pues nos va a dar un radio cuadrático medio de 0,8474, que está pues ligeramente por encima del experimental, que es 0,72. Ahora, momentos de inercia. El momento de inercia y la masa física. El momento de inercia viene dado por una transformación de isospin, que viene a ser transformar por la izquierda y por la derecha con una representación de SU2 de una matriz de rotación con los ángulos de Euler. Esto es simplemente cogéis el campo y lo rotáis. Y esto es por izquierda y derecha porque podéis considerarlo como si tuvierais aquí un ket y aquí un bra. Entonces estáis rotando el ket y el bra, que son los que van a observar el campo. Entonces simplemente rotáis a izquierda y a derecha por estas matrices, que las tengo expresadas aquí por estos términos, porque esto me costó un montón encontrarlo y me tuvieron que ayudar muchísimo para encontrar cuál es la fórmula explícita para esto, porque no estaba entendiendo nada. Y en los mesones ρ vamos a hacer esta rotación de aquí. Entonces, el término de masas del lagrangiano va a tener la masa, o sea, el lagrangiano va a tener un término de masa y además va a tener un término de momento de inercia, de momento de rotación, de momento angular. Entonces, vamos a ir redefiniendo cosas. Las matrices de rotación en SO3 vienen dadas por esta expresión de aquí. Vamos haciendo esa operación. Y como tenemos una simetría esférica, pues simplemente rotamos alrededor del eje Z. Y por tanto nos podemos quedar solo con este lado. Y por tanto nuestro lagrangiano cambia a esta forma. Entonces, una vez hecho eso, vamos a tener los diferentes términos de inercia, que son estos, aplicando esas transformaciones a cada uno de los términos del lagrangiano, lo cual es un peñazo. Y claro, todos estos nuevos términos que vamos a obtener, todos esos, si los integramos, vamos a obtener este momento de inercia. Entonces hacemos todos esos cálculos y vemos estas densidades de momento de inercia frente a R, que son pues bastante curiosas. Y si las integramos, que son unas integrales horripilantes, vamos a obtener estas contribuciones. Con estas contribuciones, ahora, pues vamos aparte a obtener, pues, vamos a expresar el hamiltoniano de forma que tengamos la masa y una parte proporcional a los momentos y al operador identidad. O sea, al operador de identidad no, al momento de inercia, y juntando todos esos cálculos, vamos a tener la masa del neutrón, que es esta, y la masa de la partícula delta, que es esta, y vamos a ver las diferentes curvas para cada uno de los modelos. Y vemos cómo en el límite sí que van a converger, pero aquí se van separando. Y estas son las líneas que en principio no os deberían importar. Esta es en la que vamos a evaluar para el modelo sextico, o sea, perdón, para el modelo ρ, el modelo nuevo que estamos probando. Este es el valor de lambda con el que vamos a evaluar, y el modelo sextico lo vamos a evaluar con este valor de aquí, que es la línea naranja. Y de ahí vamos a obtener el valor para cada uno de los de estos cosas. Entonces vamos a continuar con el cálculo, vamos a obtener el número bariónico, o sea, la densidad de corriente bariónica, para obtener el radio bariónico magnético. O sea, perdón, el radio de momento magnético. Y eso escalar. Entonces, simplemente seguimos haciendo cálculos, y con todo esto vamos a obtener el momento magnético del protón y el momento magnético del neutrón, que vienen dados por estas ecuaciones. Y los vamos a evaluar en estos puntos, exactamente igual que antes. Y vemos pues cuál es la discrepancia entre un modelo y otro. Ahora vamos a calcular las corrientes conservadas y el radio de carga mediante realizar una transformación a izquierdas y una transformación a derechas, porque esto nos va a dar otro tipo de conservaciones. Y todo viene dado por estas fórmulas de aquí, que las vais sustituyendo y demás, y vais siguiendo
el proceso. Entonces vais a obtener estas corrientes conservadas al sustituir estas transformaciones en el lagrangiano, en la densidad lagrangiana, y simplemente pues tendréis que deducir estos términos de aquí e integrar. Ya al deducirlos, vais a obtener pues, el radio cuadrático medio de carga, tal, y los radios de carga del protón y el neutrón. Muy bien. Y finalmente, modelo sextico con ρ, o sea, vamos a juntar el sextico y el ρ contra el modelo sextico sin ρ. Entonces, siguiendo todos los cálculos que hicimos previamente, podemos obtener los diferentes valores de pues cada una de las magnitudes. Entonces, aquí vamos a tener pues estas cantidades que hay que medir, y estos son los parámetros ideales, porque en el modelo sextico vamos a poder ajustar 3 parámetros. Entonces estos son los ideales para el sextico y estos son los ideales para el sextico con ρ, que ya vemos que no se apartan demasiado. De hecho, el kappa inverso es el mismo, el E es casi el mismo y el F sub pi es muy parecido. Y estas son las predicciones. Estos son los valores experimentales correctos y estos son los obtenidos para la predicción del sextico y para la predicción del sextico plus ρ. Entonces vemos aquí que el modelo ρ da una cierta mejora. Aquí no hay nada contra lo que comparar. Entonces simplemente son ligeramente diferentes. El alfa aquí es un input, entonces no se considera. El kappa inverso tampoco hay un valor experimental porque es tema de modelo. La masa del neutrón y la masa del delta tampoco se consideran porque son parte del input que se da para ajustar todo lo demás. Y tampoco el radio de momento eléctrico tampoco se considera porque es parte del input. Entonces, ahora, cuando tengamos todo eso, ¿cuál es el momento magnético? Pues el momento magnético predicho es 1,29 y el real es 0,81, lo cual, un desastre. El momento magnético, pues vemos que es ligerísimamente mejor el del nuevo modelo ρ para el momento magnético del protón. Y para el momento magnético del neutrón es ligeramente peor. Que esto hasta pueden ser errores simples de cálculo numérico, porque aquí he usado muchas funciones de integración ya implementadas y tal, y claro, tienen sus precisiones. Y el cociente entre ambos, pues vemos que es ligerísimamente mejor el del modelo ρ. Pero en principio con esto realmente no llegamos a ninguna conclusión de que el modelo ρ mejore como tal los resultados, porque esto son mejoras pues muy marginales, entonces no se puede alegar que efectivamente el modelo ρ lo mejora. Y bueno, aquí fui metiendo las gráficas de todo lo que ya había explicado antes, pero con el nuevo modelo sextico plus ρ, y una explicación un poco del tema de los resultados, y después otras simulaciones diferentes en las cuales, en vez de que esto sea uno de los inputs, el input primero sea este y después sean estos dos. Entonces, bueno, y también el alfa. Entonces, aquí lo que vemos es que aquí, por ejemplo, el modelo ρ corrige un poquito el modelo sextico. Aquí vemos que también. Aquí vemos que un poco peor. Aquí vemos que también un poco peor. Y aquí vemos que también un poco peor. Entonces,
Realmente, al igual, o hay que buscar más finamente el lambda que estamos utilizando para minimizar, porque quieras que no, ahí también hay problemas de obtención del mínimo, o que directamente el modelo que no sirve. Entonces, las conclusiones, como os podéis observar, la adición de la contribución del mesón ρ al modelo de Skirme generalizado con término produce una ligera mejora en ciertas predicciones del modelo. Esto ya habían comentado lo conveniente que es el término de este estilo, porque este término está motivado por ciertas cosas teóricas. Entonces, ahora lo que quedaría sería estudiar en más profundidad cuál sería el resultado con soluciones exactas y no aproximadas, donde esperamos, porque aquí se han hecho un montón de aproximaciones, entonces a futuro pues investigar con menos aproximaciones y mejorando los cálculos. Y aquí todas las referencias. Entonces ya veis que esto es un trabajo de fin de máster bastante completo, aunque los resultados no, desde mi punto de vista, no fueron buenos, o sea, fueron resultados no concluyentes, pero es lo que hay a veces en la vida. Entonces, pues como siempre, si tenéis alguna duda, la podéis dejar en comentarios, aunque si es de instantones y tal, lo más probable es que no tenga ahora mismo demasiada idea, porque no recuerdo prácticamente de nada de el tema este de instantones, o sea, lo he dejado muy atrás, pero si es alguna cosa sencillita, puedo intentar echaros una mano, y si es por sobre ciertos detalles sobre cómo redactar un TFM o cómo decidir el tema o lo que sea, pues podéis dejarlo en comentarios e intento ayudar lo máximo posible. Y bueno, también otro de los motivos por los que me es más interesante ponerlo en comentarios es por el hecho de que le puede servir a otras personas que al igual también tienen la duda y o no se atreven a preguntar o les da un poco más de palo o demás. Entonces, por eso siempre digo que si podéis dejadlo también en comentarios, aunque luego me contactéis de manera directa. Así que ya sabéis, si os ha gustado, pues dadle like. Si creéis que le puede servir a alguien, compartidlo, podéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.